Ciao pueblo, bienvenidos al canal y bienvenidos a este episodio donde estaré hablando esta vez de aquellos jugadores que están prestados a la Juventus. Recibí muchas preguntas por su parte sobre los jugadores que la Juventus ha traído prestados cuando publiqué el video sobre los jugadores que están prestados por la Juventus, así que les traigo novedades, ya que esta semana también han llegado bastante información sobre estos jugadores, quién se podría quedar, quién no, qué es lo que va a estar haciendo la Juventus en el mercado de verano, de acuerdo a lo que dicen los periodistas. Obviamente, antes de empezar de lleno, los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cositas súper fáciles para ustedes, pero que hacen un mundo de diferencia para nosotros, para poder llegar a muchísimo otro Juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa. Así que bueno, empezando de lleno, ¿no? Un esquema más o menos igual que la vez pasada. Hay diferentes opciones, ¿no? Diferentes categorías de préstamos. Así que empezaré por lo más fácil, yendo a lo más difícil en términos de contrato y etcétera. Lo más fácil es lo que ya tenemos comprado, ¿no? Porque son jugadores que llegaron con préstamos, pero no obligaciones de compra basado en hitos deportivos o cantidades de partidos jugados o cierto número de puntos. Y estos son dos, Di Gregorio y Nico González. Ambos ya son de la Juventus, llegaron sí en préstamo oficialmente, pero ya se ejercieron esas compras, ya son oficialmente de la Juventus, así que no tardaré mucho en ese aspecto. Yendo a la siguiente, que es la obligación de compra que todavía está abierta, aunque quizás no por mucho, es justo la de Lloyd Kelly, porque Lloyd Kelly llega en préstamo durante el mercado de invierno con una obligación de compra que está atada a que la Juventus califique a alguna Copa Europea. Ahora, podríamos decir que esto pues prácticamente ya está hecho, pero la matemática todavía no da. Podría suceder la catacombe en este fin de semana y la Juventus queda totalmente fuera de cualquier Copa Europea. Por ende, esta no se ha ejercido oficialmente. En el momento, sí, ojalá, tocamos madera, que suceda, porque eso quiere decir que la Juventus se calificó a una Copa Europea, serían 20 millones lo que pagaría la Juventus entre la base más bonus. Al final, Lloyd Kelly, en lo poco que ha estado, me puse a ver algunos datos y me sorprendió la cantidad de partidos que realmente ha jugado, que son 13 partidos Lloyd Kelly, desde que llegó, acumulando 1.189 minutos. La verdad es que ha jugado muchísimo con lo poco que ha estado en la Juve. Ahora pasando a quizás las partes un poquito más complicadas, que es la parte donde la Juventus tiene opción de compra. Y esto pues se complica un poco. Entre las, digamos, más complicadas, la más fácil es la de Pierre Kalulu. Recordemos que el verano, ¿no? Al final Pierre Kalulu llega como tercera opción después de que fuimos a buscar a Calafiori, fuimos a buscar a Todibo, termina llegando el buen Piero y recordarán aquellas imágenes de Pierre Kalulu llegando al J-Medical con una cara de que no quería estar ahí. Fue difícil esa negociación, al final llega con esta opción de compra a favor de la Juventus, en el cual Juventus pagaría 14 millones de base más 3.5 millones de bonos. Obviamente, con el periódico del lunes es una ganga, porque al final, pues Pierre, por mucho de la última, digamos, partido, ¿no? El último partido que jugó Pierre llevándose esa roja, la verdad que en general creo que su aporte ha sido muy positivo. Y muchos del Milan se quejaban, ¿no? Cuando llegó con esa negociación a la Juventus bajo esos términos y al final pues la Juventus tiene esto. Hay que resaltar también que Pierre Kalulu tiene un salario de 2.4 millones netos por año, por ende está por debajo, digamos, de ese techo que busca tener la Juventus dentro de sus jugadores. No tengo información de que si cuando la Juventus, porque la Juventus planea ejercer esa opción de compra ahorita en junio y quedarse con el defensa, no sé si le vayan a ofrecer un contrato con un incremento salarial o van a mantenerlo a ese salario. Imagino que en el momento saldrá esa información. Interesante también me metí a ver y lo hemos utilizado muchísimo a Pierre Kalulu, 39 partidos, llegó a anotar un gol, en total 3.161 minutos jugados, está entre los top 10 jugadores más usados en la Juventus de este año. Así que súper llegada, ¿no? En términos de préstamo fue muy utilizado y le hemos sacado mucho provecho ahí.
Ahora pasamos a los siguientes tres, que es donde está la mayor cantidad de dudas. Quizás podemos quedarnos en la fase de defensiva, ya que ahí llega Renato Veiga. Renato Vega, como recordarán, llega ahorita en verano, en invierno, igual que llegó Lloyd Kelly, un préstamo sin opción, sin nada, llega seco. Es un préstamo seco por parte del Chelsea, tanto así que el Chelsea en la cláusula de préstamo insiste en que Veiga tiene que regresar al Chelsea antes de la Copa Mundial de Clubes, así que no tendría la Juventus el utilizo del portugués. Se rumora que el Chelsea estaría pidiendo 50 millones de euros por Renato Veiga. Al parecer, Maresca quedó fascinado con Veiga, aunque nunca o muy poco lo utilizó en el Chelsea y quería asegurarse de que regresara. Por eso, esta insistencia del Chelsea. Interesantemente, Renato Veiga gana menos de 1 millón al año netos, gana exactamente 800.000 euros al año neto el portugués y lo hemos usado bastante. 14 partidos ha llegado a hacer una asistencia y ha acumulado 1.151 minutos. Aquí me llama la atención porque mientras que Veiga pues atira mucha pasión, mucho cariño por parte de la fanaticada de la Juventus, Kelly es todo lo contrario, llega mucho hate por él, pero en términos de minutos, Kelly ha jugado más que Veiga, aunque solo un partido menos, ¿no? Como les decía, hay novedades sobre Veiga. La Juventus se quiere reunir y se va a reunir con el Chelsea al final del campeonato inglés. Y el último partido ahí es el 28 de mayo, si mal no recuerdo. Por ende, la Juventus va a tratar de extender ese préstamo para que Veiga pueda participar con la Juve en el Mundial de Clubes y ver si hay una posibilidad de mantener el préstamo para el año que viene. Obviamente, y esto ya es una conjetura mía, no creo que la Juventus esté en una posición de pagar 50 millones por este defensa y sinceramente no creo que los valga, chicos. Es un buen defensa, hace su labor, pero digamos, no es el próximo Giorgio Chiellini, por lo menos en este momento. Tiene mucho por que crecer el buen bigotudo. Pasando ahorita a la fase de ataque, otro de los préstamos secos en este particular es el de Kolo Muani. Recordemos que en ese aspecto, digamos, llega en invierno por esta falta de delanteros, no era tan severo en términos de términos el contrato que se cierra con el PSG. Siempre desde un momento cuando llegó Kolo Muani se hablaba de que había un acuerdo de caballeros entre la Juventus y el PSG de que se sentarían a hablar para un futuro, ya que Kolo Muani pues no tiene futuro en el PSG. Luis Enrique no lo usa, no lo utilizó casi nunca de ese lado y fue que encontró un poco más de continuidad en la Juve. Así que en ese aspecto, pues todavía no es que hay un cierre desde un principio como hubo el del Chelsea. Ahora, aquí hay un par de cositas que hay que resaltar. El PSG lo compró por 95 millones de euros. Por ende, ya eso te empieza a dar una idea de que ellos tampoco es que van a querer regalarlo por nada. El francés gana 5 millones netos por año. Este fue un dato que lo tuve que ir a buscar varias veces porque yo tenía la idea de que ganaba mucho más, pero no, al parecer su contrato es en efecto 5 millones netos por año. Y con la Juventus ha coleccionado 19 partidos. La verdad es que me sorprendió con 7 goles y 2 asistencias para un total de 1.345 minutos. Yo creo que en términos de minutos por gol o gol por minuto más bien, tiene un promedio muy, muy alto. La novedad aquí es que a finales de mayo también la Juventus se reunirá con el PSG. Ahí las conversaciones han estado casi siempre abiertas y la idea de la Juve es extender este préstamo con una opción de compra, extender el préstamo por un año más con una opción de compra. Y aquí la clave es que el PSG le gustaría tener algo más concreto en términos, querrían tener una obligación de compra sobre Kolo Muani e imagino que lo que van a pedir va a ser muy alto, ya que lo pagaron 95 millones. Y he ahí la cuestión. La Juventus estaría dispuesta a poner una obligación de compra por una cifra altísima si también al mismo tiempo estás tratando de ir por Osimhen, que no va a ser nada barato. Y yo creo que es por eso es que la Juve insiste en incluir una opción de compra, porque no creo que tenga los fondos para estarlos embargando de esa forma para una compra futura, ¿no?
Así que veremos en ese aspecto, hay más apertura por parte del PSG porque ellos simple y sencillamente no lo ven dentro de su proyecto deportivo, pero también es cierto que este medio año en la Juve pues ha servido de vitrina para que otros clubes vean a Kolo Muani y lo tengan en consideración. Y ahorita pasamos a Chico Conceição, que es también el pupilo de muchísimos tifosi de la Juventus, le tienen mucho cariño. Para recordar, la cuestión con Chico Conceição es un préstamo seco, no hay opción u obligación de compra. Lo que hay es un acuerdo entre las partes que la Juventus tiene el derecho de ser primero en rehusarse a rescindir su contrato bajo la cláusula. Y la cláusula que tiene de rescisión de contrato Chico Conceição con el Porto es de 30 millones de euros hasta finales de junio. El 1 de julio esos 30 millones suben a 45 millones. Así que quien quiera rescindir el contrato de Chico Conceição para comprarlo en su totalidad, pues es recomendable hacerlo antes del 1 de julio, a menos de que tú le preguntes al Porto. Obviamente ellos preferirían que lo hagas del 1 de julio en adelante. Entonces, esto es lo que tiene la Juventus, ¿no? Una prioridad para poder rescindir el contrato sobre Chico Conceição. Al final y al cabo, el portugués gana 2.5 millones de euros netos. Con la Juventus jugó 36 partidos, 5 goles, 5 asistencias, 1968 minutos. Y ojo aquí, porque esto me llamó mucho la atención. Fíjense que Pierre Kalulu jugó 39 partidos por 3.161 minutos, mientras que Chico Conceição prácticamente los mismos números de partidos, 36 partidos por 1968 minutos. Hay una diferencia de más de 1.000 minutos. Y esto pues me llamó mucho la atención porque mucho de lo que se le ha criticado a Tudor es que no usa a Chico Conceição como titular, y me metí a la estadística para ver realmente cuántos partidos jugaba Chico Conceição como titular, y de los 36 que jugó, solo 19 jugó como titular. Así que con Mota tampoco es que era un titular inamovible, y lo demuestra los números de minutos que juega. Me llamó la atención, quería traérselos a la luz. La novedad aquí, porque la semana pasada lo último que habíamos escuchado es que definitivamente la Juve no iba a ejercer esta rescisión de contrato y Chico Conceição ya estaba viendo dónde podía hacer, digamos, su futuro. Y pues resulta ser que la novedad es que la Juventus no estaría del todo fuera de tratar de comprar a Chico Conceição, pero quiere tratar de negociar un descuento con el Porto, que no sean 30 millones de euros, sino 20 millones de euros, lo que va a tratar de hacer Giuntoli para quedarse con el portugués. Ahora, aquí está la cuestión, que si hay otra opción para el Porto de alguien que venga, rescinde el contrato por 30 millones, pues obviamente le van a decir que no a Giuntoli. Es cierto que han habido interés por parte del Milan, pero no me queda claro si el interés del Milan es para comprarlo o para tratar de hacer algún tipo de préstamo al estilo lo que hizo la Juventus en este caso. Así que habrá que ver cómo evoluciona eso en particular. Yo, chicos, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué opinan de estos préstamos? Tanto los obligatorios como las opciones, ¿con cuál se quedarían? ¿Estarían dispuestos a pagar las cifras que les he mencionado por cada uno de estos jugadores, si es que nos obligarían, entre comillas, a comprarlos? Si tuvieran que escoger a solo uno de los que están, digamos, ahí pendientes, ¿cuál sería y por qué? Los leo con mucha atención y los invito una vez más a dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.